Bienvenidos a la entrevista de France 24. Albania está viviendo unas multitudinarias protestas que comenzaron como rechazo a un megaproyecto turístico de lujo en un área costera de especial valor ecológico, un proyecto que implica a Ivanka Trump y a su esposo Jared Kushner, pero que viraron en una enmienda a la totalidad al gobierno con especial protagonismo de los jóvenes. En ese contexto entrevistamos a Lorin Cadiu, el ex periodista y director ejecutivo del medio sin fines de lucro Citizens Channel. En primer lugar, Lorin, gracias por estar con nosotros. Son ya más de 2 semanas de protestas que ahora también son antigubernamentales. ¿Fue inesperado ese cambio o el país ya venía acumulando descontento? I'm not surprised at all. Bueno, no me sorprende en lo absoluto. Por más de 15 días, este es el día 16, de hecho, miles de personas están protestando, están marchando en las calles. Y las protestas despertaron por un episodio, por un manifestante que, mientras estaba tratando de protestar en contra del proyecto de Narta, fue arrastrado por policías privados ante la vista de la policía estatal. Esto despertó una gran ira y ahora podemos ver claramente y decir que es mucho mayor que la oposición al proyecto en Zvernets. Yo diría que ha estado acumulándose por un buen tiempo, especialmente entre la gente joven, pero no solamente entre ellos, también las comunidades locales que hacen parte. Y esto hace parte de un problema duradero, diría yo. Esos son los recursos como el agua, la tierra, lo agricultural. Diría yo que se vendan, que se cedan a unas pocas personas, a un grupo muy pequeño de personas, para construir villas residenciales y resorts. La ira ahora no es solamente en contra del proyecto en Zvernets, que por supuesto es algo importante y es parte del proyecto, de la protesta, pero veo muchos grupos que se unen, que forman una masa crítica de albaneses que están pidiendo el cambio, no solamente manifestándose en contra del gobierno, están protestando en contra de la élite política de 35 años. Es también para que el gobierno renuncie, también para que la oposición, para que los líderes de la oposición vayan a la cárcel. Sí, pues Lorin, estamos viendo a muchos jóvenes en estas protestas en un país además con mucha migración. Están gritando que quieren quedarse y tener oportunidades allí. No se trata solamente de eso, no estamos viendo únicamente a la gente joven que vive en Albania, que está protestando, estamos viendo a la diáspora, especialmente a la gente joven de la diáspora que vuelven por las protestas, que se unen a las protestas. Entonces están pidiendo al gobierno, al Estado, a las clases políticas que hagan una reflexión y que cambien y que abran el camino para un cambio político distinto, para una clase política que esté más cerca a los ciudadanos, a la gente joven, a las comunidades locales y a sus preocupaciones, que no sea solamente verlos como gente a la que se pueda abusar o usar a favor de los oligarcas famosos que manejan el país, sino de la gente que quiera vivir acá y prosperar acá y construir su futuro acá. Muchos de los llamados en las protestas son de querer volver, de la gente que estaba yéndose, especialmente los jóvenes. Están pidiendo al gobierno que no nos hagan irnos, que no nos hagan protestar, obteniendo un avión y abandonando el país, algo que ha ocurrido masivamente en los últimos años, como usted sabe. Bueno, en su medio Citizens.al hay un artículo interesante en que se habla sobre cómo los medios tradicionales han silenciado la protesta. Hay en el fondo una lucha contra todo un sistema que quizás no está leyendo bien el presente y el futuro del país. Bueno, le llaman una revolución. Nosotros estamos aún en las etapas tempranas para ver cómo se
cómo evoluciona, pero por supuesto, también hay odio, diría yo, pero bueno, hay oposición hacia también los medios. Usted puede escuchar en la plaza miles de personas diciendo que le hagamos boicot a los medios. Para mí, como periodista, no es algo fácil de escuchar. Pero viendo el panorama mediático, la situación mediática en el país, yo diría que en muchos casos es comprensible. Recientemente publicamos un reporte, una investigación realmente hecha por algunos grandes colegas que básicamente intentaban mostrar los vínculos entre el gobierno y los medios masivos. Lo que uno puede ver es que son parte de conglomerados de corporaciones que cuentan con el favor por leyes específicas hechas por el gobierno. La misma gente que está construyendo los resorts también es dueña de las frecuencias de los medios tradicionales. Y este caso, el caso de la protesta y lo que ocurrió en Narta el sábado, hace 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, es el caso exacto donde uno puede ver cómo los medios se comportan. Las protestas fueron despertadas por las redes sociales, por todo lo online. Debo decirlo con orgullo que Citizens.al era parte de esto que había reportado sobre estos temas, mi medio, semanas y meses antes. Y puedo decir con orgullo que hemos estado ahí en los días de los incidentes, incluso antes, reportando qué era lo que estaba ocurriendo, pero los medios masivos, las grandes estaciones de televisión, estaban silenciosas los primeros días, estaban ignorando las protestas inicialmente y ahora están trabajando para minimizar a las protestas, para marginalizar a los manifestantes. Y uno puede ver también muchas noticias falsas diseminándose. Todo el que está protestando está siendo llamado un agente extranjero, está siendo llamado un espía de Irán. Se les llama espías de Grecia, gente que supuestamente cuenta con el respaldo de Soros o anti-Trump. Bueno, si uno va al bulevar de Tirana y uno camina y uno conoce a la gente y uno habla con ellos, uno puede ver que la realidad es completamente distinta. Entonces estamos viendo a los medios masivos que están amplificando esta narrativa muchas veces del gobierno. Lorin, me gustaría ir al inicio de todo. Vamos a ese megaproyecto ligado a Ivanka Trump y a Jared Kushner. ¿Cómo estaría afectando a la costa y a la fauna de Albania? Bueno, no soy un experto en medio ambiente, pero puedo hablar sobre lo que hemos estado reportando. Para mí, el tema principal aquí es la falta de transparencia. Hemos visto a una compañía que pone cercas con alambre de púas sin ningún tipo de permiso de una manera bastante ilegal y al interior de un lugar protegido. Y la historia empieza años antes. La historia empieza con nuestro gobierno que cambia la ley sobre las áreas protegidas, con un gobierno que crea una ley temporal sobre inversiones estratégicas. Y esto se une con otras iniciativas. Y creó una situación en donde la naturaleza está en riesgo, porque es sujeto de inversionistas, que pueden ser cualquier persona. No está en contra de Jared Kushner o de Ivanka Trump o Donald Trump. Como saben, el pueblo albanés está a favor de Estados Unidos, es un pueblo pro-europeo también. Se trata de ir en contra de la filosofía y del camino de la naturaleza como algo que puede ser usable, explotable, con grandes resorts, proyectos exclusivos, playas privadas, con rejas que dejan por fuera a la gente que vive ahí y que disfruta la naturaleza. Y la escala, debo mencionarlo, es enorme. He visto el proyecto que nuestro gobierno está intentando ocultar, hemos investigado, hemos reportado. Hay negociaciones ocurriendo, hay muchas mentiras y mucha propaganda comunicada por el jefe de nuestro estado y las agencias estatales, y yo diría que si el proyecto es completado, no habrá Narta, no habrá laguna de Narta, será un resort exclusivo. Millones de metros cuadrados de villas, hoteles y pistas de golf, pero definitivamente destruirán la laguna. Claro, Lorin, hemos visto ya en otras ocasiones, como en el Mediterráneo, varias veces, especialmente en España, en Italia o en Grecia,
Pues la construcción sin control acabó destruyendo la costa. ¿Cree que se encamina ahora mismo Albania hacia ese modelo? Well, I can tell this by personal experience. Bueno, yo puedo decir esto a través de una experiencia personal, unirme a un grupo de colegas de España en Madrid hace unas cuantas semanas. Estábamos reportando sobre Albania, entonces pasamos unas semanas en el sur de Albania, en la línea costera, para investigar y para reportar exactamente alrededor de este tema. La investigación va a ser publicada pronto. Hemos hablado con gente, hemos visto cómo también la parte institucional de las decisiones. Hay una base de datos de toda decisión que tomó el inspector general del territorio. Hemos visto cientos de permisos, millones de metros cuadrados de resorts. Pero no solamente hoteles, principalmente son villas residenciales, ni siquiera es turismo. Se trata de ser dueño de una propiedad al lado del mar. Y si conectamos esto con el lavado de dinero, la situación se hace mucho más problemática, porque hemos visto también desarrollos recientes de nuestro curso especial en contra de la corrupción, de que muchas de estas inversiones están siendo patrocinadas por el narcotráfico y por fuentes ilegales. Y ahora podemos decirlo. Mire, es un hecho. Era un secreto público antes, todo el mundo lo sabía, pero ahora podemos decirlo fuertemente y también podemos comprobarlo y esperamos que la justicia, que el sistema de justicia haga justicia. La cuestión no es si hay o no hay turismo, y quisiera también volver a la pregunta anterior para hablar. Como cientos de turistas se han unido a la protesta aquí. Y como están diciendo con fuerza que no les aterra la manifestación, que están respaldándolo porque respaldan a la gente que quiere hacer justicia en su país. Y nosotros como albaneses estamos muy orgullosos del turismo. Somos una gente muy abierta como pueblo. Y cada turista que viene acá, 100% estoy seguro de que él o ella estará a salvo y la pasará bien. Pero se trata de la manera injusta de usar la tierra, de usar las propiedades y no darle nada de vuelta al pueblo. Si volvemos al ejemplo que usted ha mencionado sobre el turismo masivo, hemos visto esto. Podemos decir claramente que si esto no se detiene, va a ser el caso completo de Albania. Loren Cadiu, muchísimas gracias por estar con nosotros, contarnos un poco lo que está pasando allí. You're welcome. Muchas gracias. Si quieres citar al medio, somos citizens.al. Pues invitamos a todo el mundo a que entre allí a ese medio, a que vea también esta entrevista y todas las anteriores en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Nosotros seguimos aquí con nuestra programación. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.